Muy buenos días. Hoy es martes 20 de enero de 2015, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy es 20 de enero, ya llega el 20 de enero, con las fiestas de las Corralejas como deben ser, sin crueldades, sin excesos. Un acto lindo, simpático, una distracción de la gente, sin brutalidades ni excesos. Sabemos en la hora de la verdad cómo es el cese bilateral al fuego. Se lo contaremos a ustedes en nuestra nota editorial. El presidente Santos lo negó 1000 veces. No habrá cese bilateral al fuego. Pero todo con él es así. Lo que hoy está negando, mañana lo afirma. Esa es su manera de ser. Esa es su posición ante la vida. La de la anfibología, la de la restricción mental, la del engaño. Nos fue llevando al tema de las conversaciones con las FARC, metiendo 1000 mentiras. Que no se iban a discutir los problemas nacionales. Ahí los están discutiendo todos. No hay sino que leer la última revista Resistencia de las FARC. Lo están discutiendo todo. Están discutiendo el país. ¿Para qué Congreso? ¿Para qué partidos políticos? ¿Para qué fuerzas sociales? Nada. Todo se lo llevó para La Habana a discutirlo con estos bandidos, con estos asesinos, con estos terroristas. Siempre negó que hubiera cese bilateral. Ahora ya está hablando del cese bilateral. ¿Para dónde va? La hora de la verdad lo sabe y se los contará a ustedes en la nota editorial. ¿Cómo subió Hollande, el presidente francés, de popularidad del 13 al 40%? ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue el milagro que produjo ese cambio en la opinión pública francesa tan radical? Es el mismo cambio que va a llevar a Juan Manuel Santos al 13%, pero a la inversa. Hollande, en el momento en que enfrentó el terrorismo con coraje, con valor, con dignidad, con señoría, se ha vuelto un grande de la política francesa, del 13 al 40%. El gran escándalo en el continente es la muerte del fiscal que iba a acusar a Cristina Fernández. Es que si uno se descuida, lo suicidan. Es una ironía, por supuesto, pero pues eso está claro, eso está claro. Ah, no, que se suicidó. ¿Y quién da el dictamen? Los que siguen a Cristina Fernández. Es que cuando se toman los mecanismos de la justicia, se los toman para hacer lo que quieren hacer con ella, para mentir y para engañar. A ese fiscal lo asesinaron, porque sabía demasiado de los enganches de la señora Kirchner con los iraníes que le pusieron la bomba a Amia, a ese centro judío en el que causaron más de 80 muertos y nadie ha querido investigar. Cristina Fernández y el suicidio del fiscal que la iba a perseguir. Juan Carlos Vélez, candidato a la alcaldía de Medellín. Así se ha propuesto. Es un candidato de excepción, un hombre extraordinario, demostró su lealtad y su coraje en el Parlamento, ha tenido altas ejecutorias como cuando fue director de la Aeronáutica Civil. Es importante que el uribismo decida pronto un candidato único a la alcaldía de Medellín. Lo último que podría pasar fuera una división que le abriera el espacio a otras candidaturas. La de Juan Carlos Vélez es una excelente candidatura. Queremos saber cuáles otras hay y resolver el problema inmediatamente. Falsificaban los profesores del Chocó los documentos para tener acceso a una pensión de jubilación. Les queremos decir que estamos francamente horrorizados, espantados.
la posibilidad de que a los niños del Chocó los eduquen personas que falsifican documentos para robársele al Estado el dinero de las pensiones de jubilación que no merecen, es una perspectiva sencillamente aterradora, atroz, atroz. ¿Cómo les parece los niños del Chocó en esas manos? Sobre eso hay que hacer claridad inmediata. Y aquí no puede haber silencio de nadie, ni de FECODE, ni la ministra de Educación que habla tanto tiene que salir a hablar de este tema. Porque, ¿qué tal que esto esté extendido en todo el país y que estemos en manos de estos maestros? Por el bien de Colombia, que esto no sea verdad. Luis Alfredo Ramos ante la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Senado, el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín, el hombre de una de las carreras más brillantes e impolutas que ha tenido la política colombiana. Nunca necesitó comprar un voto, ni mendigarlo, ni hacer clientelismo barato. ¿Qué alcaldía la suya, la de Medellín? ¿Qué gobernación la suya, la de Antioquia? ¿Y qué presidencia del Senado? De ella fui testigo de excepción, porque yo era el ministro del Interior y de Justicia, y a nombre del gobierno tenía que conducir con Luis Alfredo Ramos todo el proceso que desembocó en la plataforma legislativa más impresionante que el país ha tenido, con normas de contenido inmenso contra la violencia, contra las FARC, la guerrilla, y contra los paramilitares y los narcotraficantes. Los programas sociales, los programas de endeudamiento, los programas para reestructurar toda la burocracia del país y para reducirla. Todo lo dirigió Luis Alfredo Ramos Botero. Ahora acusado ¿de qué? Alejandro Ramírez nos lo contará. Interpol niega circular roja contra María del Pilar Hurtado. Ya lo había hecho otra vez. Ahora lo repite. María del Pilar Hurtado es una perseguida política. Y cuando hay de por medio un conflicto político, Interpol no emite circular roja. Se quedó con un palmo de narices la canciller y Juanpa, que como no pueden gobernar y como el país se les cae a pedazos y como se les acaban las amistades en el vecindario porque el pueblo las rechaza, entonces tiene que hacer estos actos de justicia espectáculo. Se les cayó. Interpol considera que esta es una persecución política y en esos casos no hay circular roja. Óscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático y ex candidato a la presidencia de la República por quienes votamos 7 millones de colombianos, pide que le muestren el video del hacker. Hay un video. Pide que lo muestren. ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué lo niegan? Parece que le temen a la luz. Ese hacker es un payaso, es un mentiroso, es un pobre diablo, es un pobre infeliz a quien la Fiscalía, a través de amenazas y de malos tratos y de promesas, lo tiene diciendo bestialidades, imbecilidades y torpezas a ver cómo puede salpicar la campaña de Óscar Iván Zuluaga y cómo puede perseguir políticamente hombres tan limpios como Luis Alfonso Hoyos y como David Zuluaga. Esto es la justicia espectácula gobernado por un hombre de tan dudosa ortografía en materia de moral y de ética como el fiscal general de la Nación. Que explique sus vínculos con Saludcop, que explique sus vínculos con el gobierno nacional, que le explique al país por qué se retiró de la Corte Constitucional y a cuáles procesos judiciales se enganchó inmediatamente, que explique sus relaciones con Jaime Bernal Cuéllar. Pero entonces su defensa es el ataque, atacando gente inocente, creando la justicia espectáculo. En Yahoo hay toda una página dedicada a Colombia, diciendo que Colombia no es recomendable y que los puertos de Colombia son los más peligrosos del mundo, porque hay todo lo que sabemos que hay. Porque hay violencia, porque hay extorsión, porque pasan
muchas cosas que no deben pasar. Claro que en muchas partes se cuecen habas. A un gran golfista de los Estados Unidos lo secuestraron, lo golpearon, le quitaron cuanto tenía en Hawái. Hawái, Estado de la Unión de los Estados Unidos de Norteamérica. El distrito no ejecuta los recursos disponibles para arreglar las calles. Ayer veíamos al Contralor de Bogotá y nos quedábamos pasmados. Se han quedado 1 billón de pesos en caja. En los bancos que tanto detesta Petro, porque él dice que es socialista y odia a los bancos, les deja 1 billón de pesos guardados, porque no puede ejecutarlos para tapar los huecos en las calles de Bogotá. ¡Qué ineptitud, qué ineficiencia, qué ineptitud, qué gerente tan barato el que tenemos como alcalde de Bogotá! El próximo sábado es la gran marcha de la oposición en Venezuela. Y a estas alturas Maduro, que ya volvió, pospone y pospone su discurso de cuenta y razón, que es tradicional en Venezuela para que el presidente de la República diga qué hizo el año y medio el año anterior, y para que proponga su programa económico. Como no sabe qué hacer, como no sabe para dónde coger, como el país se le fue de las manos, como no tiene $1 para nada, simplemente pospone y pospone la fecha. Pero el sábado el pueblo venezolano sí no va a posponer su gran marcha de protesta, que sea pacífica. Seguramente Maduro mandará sus matones para que provoquen y para que maten a algunas personas y para que digan entonces que las mataron los opositores. La gran marcha será el sábado. Pendientes, pendientes. En contra del amigo de Juanpa, en contra de los Castro, en contra de todas las presiones terroristas contra Venezuela. Se levanta el pueblo, un pueblo al que arruinaron, volvieron pedazos, que tiene que hacer colas infinitas para conseguir un mendrugo de pan. Huelga general de empleados de Codensa. Lo decíamos ayer, que era una expectativa, parece que ya declararon la huelga, porque el mal ejemplo cunde. Y como el Poder Judicial dio el ejemplo de hacer las huelgas en los servicios públicos esenciales, y como el gobierno no lo supo manejar, y el gobierno se dejó manejar, llevar de la ternilla por los jueces, ahora pues tiene el problema de Codensa. Este Juanpa es un hombre muy inteligente. Ayer descubrió que la caída de los precios del petróleo afecta a la economía. ¡Qué hombre tan brillante! Pero ¿por qué no lo ponen de candidato al Premio Nobel de Economía? ¿Cómo le parece? La caída de los precios del petróleo afectan la economía. Llevamos con este tema meses diciendo el hueco fiscal del petróleo. Se reducen las exportaciones a la mitad, se trepa el dólar, el problema de la inflación. Estamos jugando un juego completamente distinto en materia económica. Y Santos ayer empezó a darse cuenta. Ave María! Este Juanpa sí es una cosa muy especial. Delegación del Congreso de los Estados Unidos y funcionarios cubanos se reunirán. ¿Se reunirán para hablar de qué? ¿De la libertad de conciencia en Cuba? ¿De la libertad de los presos políticos? ¿De la libertad de los cubanos para organizar partidos políticos y para manifestarse como les parezca? ¿De la libertad que debe haber en Cuba para trabajar, para producir, para tener propiedad privada? ¿Les van a hablar de esos temas? ¿O Obama pasará por encima de todos ellos? No se les olvide que este Obama en el fondo se parece mucho a Juanpa. Reforma tributaria en Brasil, con impuestos indirectos. La señora Rousseff está pasando lo mismo que Juanpa, horas muy amargas después de su reelección. Al parecer no hubo acto terrorista en el accidente de AirAsia que le costó la vida a tantas personas. Eso diría la caja negra. Pero es que no se está hablando de eso. El mundo quiere saber por qué se cayó ese avión. Los aviones no se caen así. Todo parece indicar que el piloto pidió permiso para ponerse en un sitio en el que no lo afectara tanto una tremenda tormenta eléctrica que estaba enfrentando y no le dieron el permiso y que el avión se cayó. Ya veremos cuál es la verdad. Sigue la guerra en Ucrania
Y estas son las principales noticias del día. Hoy en la historia recordaremos la famosa conferencia de Wannsee, en la que los hombres de Hitler acordaron formalmente la solución final. Es decir, era la orden de asesinar en masa 11 millones de judíos en toda Europa. No les alcanzó la cuerda ni el tiempo y no asesinaron sino 6 millones de judíos. Eso es lo que al parecer dicen las estadísticas, porque nunca se sabrá el número exacto. Pero el objetivo era matar 11 millones de judíos. Eso fue un día como hoy, en el año de 1942, en un sitio llamado Wannsee. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Bueno, llegamos a uno de los puntos más polémicos y delicados en la agenda de La Habana. Mientras que el gobierno echa campanas al aire y asegura que la paz está a la vuelta de la esquina, la discusión se centra ahora en el tipo de justicia que se aplicará en este proceso. Una discusión que no está muy clara, ya que mientras algunos hablan de la necesidad de ajustarse a estándares mundiales y nacionales, con la posibilidad de llegar a una especie de alternatividad penal, Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en Cuba, dice que debe removerse la enredadera jurídica, pero sin injerencias extranjeras. En otras palabras, las FARC quieren evitar a la Corte Penal Internacional, que como todos saben, no concibe la opción de que no haya cárcel para los responsables de crímenes de lesa humanidad. Bueno, tengo muchas preguntas, porque ¿cómo se va a saltar Colombia la justicia internacional que las FARC denominan injerencia? Pregunto. ¿Cabe la posibilidad de diseñar un modelo de justicia a la carta como pretende el gobierno y las FARC? Y por último, ¿a qué se refiere el líder narcoterrorista cuando habla de privilegiar el derecho de gentes y la doctrina del margen nacional de interpretación sobre normativas de los entramados jurídicos? Suena rarísimo, ¿no? ¿Cómo le parece Márquez hablando del derecho de gentes? Ay, Dios mío bendito, sí sabrá de qué es eso, sí sabrá de qué se trata, sí sabrá dónde están los orígenes filosóficos políticos del derecho de gentes, que es un hijo directo del derecho natural, cuyas tesis vienen desde lo más antiguo del pensamiento griego, que se afincan en el pensamiento aristotélico, que tiene cosas maravillosas sobre el derecho natural y de gentes, que tiene después su consagración expresa en Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, con un derecho que empieza en la ley eterna, pasa a la ley natural y se convierte después en el derecho positivo que desarrolla los preceptos, esos preceptos fundamentales, y de ahí da el salto a la llamada escuela clásica del derecho natural, que encabezan Hugo Grocio y que siguen después nada menos que John Locke, Christian Wolff, Christian Tomasio, Samuel Pufendorf, todos los creadores del derecho natural, que tomaron esas bases y que se alimentaron de pensadores y de pensadores españoles, ya que usted cuenta la historia, que son fundamentales en esta historia, como Domingo de Soto, como Francisco Suárez y como Francisco Vitoria. Esté muy orgulloso de tener esos compatriotas, los más grandes pensadores políticos de la época medieval, que desarrollaron los principios aristotélico-tomistas y que le entregaron a la escuela clásica del derecho natural en bandeja de plata estos temas. ¿Usted se imagina a Márquez hablando de esto y discutiendo esto? Bueno, está haciendo ya, es un hecho. No, pues claro, sí, pero imagínese pues uno tratando de darle clases a Márquez para explicarle qué cosa es el derecho natural. Bueno, pero el tema es muy sencillo. Pero el tema es este. Ellos dicen, ¿se puede saltar Colombia en la Corte Penal Internacional, sí o no? Montserrat, y no le damos más vueltas. No, porque es parte de ella. Es que este no es un derecho foráneo, no es un derecho extraño. Es que Colombia, por ley de la República, adhirió al Tratado de Roma. Y al adherir al Tratado de Roma, incorpora ese tratado al derecho doméstico nuestro. De manera que es nuestro derecho.
Eso es lo que se llama, otra cosa que es difícil explicarle a un bandido terrorista ignorante como Márquez, el bloque de constitucionalidad. Forma parte de la estructura constitucional de la República y como tal no podemos violarla. Pero además es parte del derecho constitucional nuestro, pero además por compromiso con el resto del mundo que ha adherido a los tratados de Roma. Eso no se puede saltar nunca, de ninguna manera, en ninguna circunstancia. Los terroristas tienen que pagar con cárcel su terror, porque de otra manera el mundo se sigue llenando de terroristas. Y ahora sí que es cierto, Montserrat, proponga usted esas penas alternativas de las que habla el fiscal, que son ninguna, es decir, dejarlos en la calle y mantenerlos gobernando el país. A ver qué le dice el mundo que está aterrado con el terrorismo, que está reaccionando contra el terrorismo, que detesta al terrorismo. Por eso dije en un artículo mío que ha tenido cierto éxito en las dos orillas, qué mal momento ha escogido Juanpa y han escogido Márquez para hablar de estas cosas. William Calderón. Pregunta a un oyente, doctor Londoño, que firma como Alonso, dice, ¿y si el presidente Juan Manuel Santos anula el Tratado de Roma? Pues, esa estaría buena. No puede, Montserrat, no puede anularlo. Eso no está en sus manos ni en las manos de Colombia, porque el Tratado de Roma es multilateral y uno no puede deshacer una cosa multilateral unilateralmente. Sí. Además unilateralmente, ¿lo comprende? Sí. De manera que a cumplir el Tratado de Roma y no discutan más. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 20 de enero del año 15, son las 6:26. El Ejército de Liberación Nacional, que adelanta conversaciones preliminares con el gobierno de Juanpa para instaurar oficialmente una mesa de diálogos, pidió este lunes en su página web un cese unilateral del fuego por parte del Estado. Abro comillas. Es urgente que el presidente Santos declare un cese unilateral del fuego y las hostilidades de las acciones que el gobierno y el Estado adelantan contra el pueblo colombiano. Escribieron los helenos en un comunicado oficial, precitado requerimiento, lo hicieron en un texto titulado Anuncios positivos para la paz de Colombia. Doctor Londoño, ¿qué pasará con Arauca y el sur de Bolívar? Que quedan en manos del ELN. Ya. En la hora de la verdad, en nuestra nota editorial, explicaremos en qué consiste el cese bilateral al fuego, para que sepamos de una vez de qué se trata y para dónde van estos. Los del ELN, como tienen que ser más que las FARC, ya no proponen cese bilateral, sino cese unilateral del gobierno. ¿En qué consiste el cese unilateral? En acabar con el ejército, que lo están acabando. Ese es el propósito, ese es el sentido de eso, para que no tengamos ejército y para que lo sustituyamos por las FARC y por el ELN, ¿está bien? Por Gavino y por Pablito y por Antonio García. Me parece que propuestas mejores nos han hecho, William. Y en partes más oscuras. Sí, en partes más oscuras nos ha cogido la noche. Ángela Henao. Buenos días, doctor Londoño, buenos días para mis estimados compañeros de la mesa y buenos días para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Y bueno, la noticia internacional que pondremos en contexto esta mañana de martes nos llega desde nuestro querido y convulsionado país vecino, Venezuela. Y es que Nicolás Maduro, luego de una polémica gira internacional, decidió aplazar nuevamente el mensaje anual de rendición de cuentas. Esto se informó a través de la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional. Pero no es para extrañarnos que Maduro decidiera aplazar de nuevo su rendición de cuentas, ya que no tiene muchas cosas buenas que reportarle a su país.
Venezuela pasa por un momento crítico en materia económica y social. Esta crisis sucede en medio de la caída del precio internacional del petróleo, que ha develado las grandes fallas estructurales del sistema y del modelo político-económico del castrochavismo. Además, el presidente de Venezuela volvió a Caracas con las manos vacías y sin logros concretos que mostrarle a su país, luego de la gira internacional de 11 días, cuya autorización por parte de la Asamblea Nacional todavía es motivo de controversia, ya que esta gira le costó al Estado venezolano y a los contribuyentes más de 1.2 millones de dólares. Y, aunque el gobierno afirma que el viaje por China, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Argelia y Rusia fue un éxito y atribuye toda opinión contraria a una campaña mediática contra el mandatario, los dos objetivos principales de la gira no fueron logrados. Maduro no consiguió un acuerdo entre los países petroleros para actuar ante la caída de los precios del crudo, ni obtuvo financiamiento para compensar los ingresos que Venezuela dejará de percibir por esta situación. La situación no es fácil para el presidente de la República Bolivariana. A la merma en el ingreso de las divisas se suma una inflación interanual del 63% y una escasez de productos que ha fomentado la aparición de largas filas en los supermercados y comercios del país. El descontento social es cada vez más notorio, y es que la escasez de los alimentos ha puesto a dudar incluso a los chavistas más fieles. Por ello, y en reacción a la difícil situación, la opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática convocó a una marcha para el próximo sábado en todo el país, a la que ha llamado la Marcha de las Ollas Vacías, para protestar por la escasez de bienes que vive el país y contra las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. La marcha será una expresión por la indignación, por la escasez, las colas, la inseguridad y la represión, así como por la esperanza, en cambio, de que se construya entre todos una nueva Venezuela, según ha informado el principal vocero de la Mesa de la Unidad. Y recordémosle a nuestros oyentes que la actividad del fin de semana en Venezuela coincide con la celebración del Día de la Democracia de los Venezolanos, misma fecha en la que hace un año el opositor y preso político Leopoldo López, junto a otros dirigentes, anunció una marcha para el 12 de febrero que desencadenó una ola de protestas en el país que dejaron más de 40 muertos y llevaron al político a prisión. Doctor Londoño, habrá que ver cómo Nicolás Maduro sale de este lío, o mejor aún, si es que lo logra. Hay una cosa que hay que dejar en claro, Ángela, y es que la culpa o el origen de los problemas de Maduro no está en la caída del petróleo, no, eso es el remate, eso es la conclusión. La caída de Nicolás Maduro y de todo el sistema se debe al sistema económico que adoptaron. Acabaron con Venezuela, la arruinaron, la volvieron pedazos, porque el socialismo no produce sino miseria. Aquí hemos estado hablando de la miseria de Europa Oriental y de la miseria de Rusia, que fue la que condujo a la caída del muro de Berlín, en últimas. ¿Por qué se cayó Allende? Cuando las señoras tuvieron las ollas vacías y salieron a la calle a golpear con ellas. Allende estaba caído, era un cadáver político, y eso le pasa a Maduro, y eso pasa en todos los países que instauran el comunismo como método de gobierno. Hay una manera de quedarse en el poder un rato, a través de la fuerza bruta, de los asesinatos, de los paredones, de los calabozos, como lo que están haciendo los Castro, los íntimos amigos de Juanpa. Entonces, eso puede durar un tiempo, pero mire que Raúl Castro ya se tuvo que entregar y pedirle cacao a Obama, que se lo da, porque Obama es un extraterrestre que tampoco sabe dónde está parado. Pero lo cierto es que el sistema es el perverso, y con ese sistema arruinaron a Venezuela, y el pueblo venezolano protestará el sábado, y Maduro no sabe qué hacer, porque tenía que dar cuenta y razón de sus actos por el año pasado, pero además crear un nuevo modelo económico que no sabe, porque él no sabe ni qué es modelo, ni qué es economía, ni qué es nada. Qué dolor para ese país. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos hablando de la manera como gasta el gobierno nacional y como ha quedado contemplado en el presupuesto nacional que ya se empieza a ejecutar en este 2015. Me refiero particularmente al aumento de 2 billones de pesos en el costo de la nómina pública. Sube el gasto de nómina a 25 billones de pesos,
un aumento de 7,4% para pagar unos 720,000 empleados. Y es un aumento que pues no guarda relación alguna con lo que fue la inflación. Recordemos la inflación de 3,66%. Aquí tenemos un aumento de 7,4% y pues queda ese presupuesto para el gasto de nómina en 25 billones de pesos, por supuesto, sin comprarle un solo esfero o una resma de papel a los empleados públicos. Hay que decirlo, esto representa el 25% de lo que pagamos los contribuyentes en impuestos, así que cada vez que usted pague impuestos, pues recuerde que una cuarta parte de ellos van para pagar los funcionarios públicos que atienden al país. Austeridad, pues austeridad no hay. Evidentemente estas cifras muestran un aumento desmedido en comparación con lo que fue la inflación y es una cifra y una situación que se presenta preciso en el año electoral en el que estamos. Qué coincidencia, ¿no, doctor Londoño? Qué coincidencia, y esto es solo la nómina, Sergio. Sí, señor, solo la nómina. Esto no son los gastos de administración, es que ahí empieza el tema. Hay que pagar el arrendamiento de los locales que ocupan. Hay que dotarlos de computadores, de iPads, de resmas de papel. De resmas de papel. Eso sume y sume y sume. Esto es nómina pura. 25 billones de pesos, porque todos son consultorías y todos son asesorías y todos son cuánta cosa. Hay unos gastos gigantescos, feroces. ¿Lo resiste el país? Esas claro consultorías pasan por otro lado, claramente. Sí. ¿Qué fue? Si esto es solamente nómina oficial, nómina. De pronto los contratos están por otro lado. Averigüemos a ver si en ese cálculo de la nómina están los consultores y los contratistas. No están, doctor Londoño. Empleados del orden nacional, únicamente. Empleados, es decir, vinculados con contrato de trabajo con la administración. Sí, señor. ¿Dónde están los contratistas y los consultores y todos los aláteres? La denominada nómina paralela. Todos los montealegres que contratan servicios personales y profesionales con la administración. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale de la calle? ¿A de la calle cuánto le pagan? ¿Está en la nómina? Claro que de la calle no está en la nómina. Hay que pagarle. ¿Cuánto le pagan? Y sume, y sume, y sume. Un país consumido por el gasto público. Lo primero que hizo Álvaro Uribe fue reducirlo, reestructurar la administración, reestructuró más de 80 instituciones del Estado, en su mayoría eliminándolas, porque sobraban, porque era una burocracia inútil. Y con eso desarrolla el empleo genuino que se tiene que producir, porque hay más dinero en la calle para que la gente trabaje y para que la gente produzca y para que se desarrolle el poder creador de la gente. Y nos vamos a los Estados Unidos. Cristina Londoño nos tiene un tema muy interesante para tratar. Buenos días, Cristina, y adelante. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, te recomiendo a ti y a todos los oyentes que van a oír este informe y están sentados que se pongan de pie si no están manejando. Definitivamente se van a sentir mucho mejor estando parados. Y es que ayer aquí en Estados Unidos se publica un nuevo estudio que analiza los resultados de un total de 47 estudios que se han realizado en el mundo entero, que dice que las personas que permanecen o permanecemos sentadas gran parte del tiempo, aumentamos los riesgos de contraer cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes 2 y de sufrir de una muerte prematura, aunque estemos haciendo el ejercicio recomendado diariamente. Los riesgos de morir de cáncer aumentan en un 13 a un 16%, y ahí estamos hablando de cánceres del seno, del colon, colorectales. Las enfermedades cardíacas, la posibilidad aumenta entre 15 y 20%. La diabetes tipo 2, oigan bien, 90% más de probabilidades. Y bueno, como les dije ya, la muerte prematura. Y esto según los realizadores del estudio, aún entre las personas que hacen el ejercicio recomendado diariamente, aunque ellos dicen que el ejercicio sí disminuye en un 30% esos peligros, pero definitivamente no lo suficiente. Ahora, la gran pregunta es ¿cuánto tiempo es estar sentado de manera prolongada? Esto varía de acuerdo a los distintos estudios, pero esto
cualquier persona o la gran mayoría de los estadounidenses y muchos colombianos caerían en este grupo, porque es que los investigadores están calculando que por lo menos aquí en Estados Unidos más de la mitad de la población se pasa más de la mitad de las horas de su día en que están despiertos sentadas. Ha habido otros estudios anteriores que dicen que estar sentado de manera prolongada, digamos de 4 a 6 horas seguidas, pues tiene otros impactos también muy negativos. Más de 4 horas al día, digamos, se comprimen los discos de la columna y puede degenerar la columna de una manera que produce fuertísimos dolores de espalda. También estar sentado por tiempos prolongados aumenta la probabilidad de sufrir de coágulos de sangre en los pulmones, y también las personas que están sentadas más tiempo pues tienen una mayor tendencia a sufrir de depresión, cansancio, ansiedad y también, claro está, de volverse obesas. ¿Qué es lo que están recomendando los expertos? Bueno, a las personas que están sentadas mucho tiempo que se paren por lo menos cada media hora de 2 a 3 minutos y le den una vuelta a la oficina. Que si pueden, se compren un monitor de los que llevan el conteo de cuántos pasos estamos dando y tratar de aumentar la actividad diaria. Hacer ejercicio, siempre dicen que es muy importante. Y oigan esto, si uno se mantiene de pie 2 horas y media al día, más de lo que está acostumbrado a estarlo, o sea, si le roba 2 horas y media al día, que generalmente uno permanece sentado, y se pone de pie, quema la grasa equivalente a 10 kilos cada año, sin dejar de comer. Simplemente 2 horas y media al día más, estando de pie, se queman la grasa equivalente a 10 kilos de peso. Estos estudios han llevado a que aquí en Estados Unidos hay una creciente ola de escritorios que se llaman escritorios ajustables, son escritorios hidráulicos que permiten que la persona trabaje sentada un rato y después lo suba y trabaje parada el resto del tiempo. No todas las empresas están apoyando estos cambios o invirtiendo en la nueva tecnología, se calcula que un 20% de las empresas están subsidiando este tipo de escritorios, pero les recomiendo que busquen en internet, las personas que estén interesadas, hay maneras bastante creativas en que muchos trabajadores simplemente se han diseñado sus propias cajas y sus propios levantadores o sus propias maneras de levantar el escritorio para poder trabajar de pie y así eliminar todos estos riesgos tan preocupantes que están descubriendo los investigadores de trabajar sentado o de estar sentado por horas prolongadas. Así que cuando se burlen de los fumadores porque se la pasan saliendo a fumar a la calle, de pronto a las personas que están sentadas todo el día les convendría acompañarlos, no a fumarse el cigarrillo, pero por lo menos a salir a pasear. Dicen que permanecer sentado largas horas aquí en los Estados Unidos se está volviendo el equivalente a ser un fumador en cuanto a riesgos de salud se trata. Con esa preocupación los dejo, también con los consejos y esperando pues que traten de hacer los ajustes necesarios para tener una vida más saludable. Es cuestión de no estar sentado tantas horas al día. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Estar de pie, ir de un lado para otro, cambiar de postura. Para eso se han inventado estos aparatos maravillosos que le permiten a uno trabajar con el computador, trabajar con un micrófono, trabajar con lo que necesite, con lápiz y papel, estando de pie. De manera que ya conocen ese consejo. Cuidado, que estar siempre sentado sin cambiar de posición es tan peligroso como ser fumador empedernido. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Ayer la Corte Suprema de Justicia dio inicio a las audiencias en las que escuchará al doctor Luis Alfredo Ramos Botero, luego de acusarlo por supuestos nexos con el paramilitarismo. Les recordamos a los oyentes que la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del doctor Luis Alfredo Ramos a finales de agosto de 2013, cuando iniciaba su carrera política por la presidencia de la República. En la audiencia,
El doctor Luis Alfredo Ramos se declaró inocente de los cargos que le imputan por testimonios de paramilitares que lo vinculan en una reunión para concretar beneficios en la Ley de Justicia y Paz. Luego de hacer un recorrido por su brillante carrera política, el doctor Luis Alfredo Ramos le manifestó a la Corte: yo estoy listo aquí a enfrentar esto, a responderle al país, a responderle a mi familia, a darle la cara a las cosas, a hacerlo con honor. Yo nunca he recibido ningún apoyo de ningún grupo al margen de la ley, todo lo contrario, como lo han declarado los generales y los testigos. ¿Cómo combatimos toda la delincuencia? Programas como la sustitución de cultivos. De aquí ya veremos cómo fue todo ese combate. Interrogado por algunas versiones de paramilitares, el doctor Luis Alfredo Ramos respondió: se me ha procesado con declaraciones de falsos testigos. Hacen parte de la fábrica de falsos testigos de la que ha hablado el fiscal general y el exfiscal Iguarán. Esos son los que me tienen en esta situación y engañan a la Corte Suprema de Justicia. Que no le quede duda ninguna a la Corte de mi actuación. Que nombre en el expediente una sola prueba que pueda desvirtuar mi presunción de inocencia. Creo que vamos a poder ampliar muchas cosas. Yo pedí a la honorable Corte que me llamara a indagatoria y no me la concedió. Nos hubiéramos ahorrado un apreciable tiempo. No pude controvertir varios de los falsos testigos. No se me trasladó a esas diligencias. Y preguntado por la reunión en la finca Avellanita, Ramos Botero respondió: yo fui invitado por Óscar Suárez, quien me dijo que iba a estar representantes de desmovilizados y representantes de empresas interesadas en apoyar los programas de desmovilización. Estaba el señor Báez y el señor Báez habló 2 horas y no se habló de ninguna ley de justicia y paz porque ni siquiera se había radicado en el Congreso. Yo hablé exclusivamente de que mi compromiso era apoyar el proceso de paz que se había iniciado desde el año 2002 con los grupos alzados al margen de la ley. Y solo escuché el discurso del señor Báez, de modo que no tengo qué más agregar al respecto. Esto es pues, doctor Londoño, el inicio de unas audiencias que durarán 3 semanas, donde le contaremos a nuestros oyentes todo lo que dice el doctor Luis Alfredo Ramos Botero para defender y para demostrar su inocencia. Y lo que digan sus acusadores. Parece que hay un acusador, un tal Sierra, que tiene una buena hoja de vida, ¿no, Alejandro? Así es, doctor Londoño. Pablo Hernán Sierra suma más de 300 años de condena. Bueno, ese es el testigo contra Luis Alfredo Ramos. Entonces, por una parte, el alcalde de Medellín, el mejor que Medellín ha tenido. El gobernador de Antioquia, el mejor que Antioquia tuvo jamás. El presidente del Senado, el mejor presidente del Senado en la etapa más brillante del Senado de la República. Luis Alfredo Ramos nunca le pidió un voto a nadie indebidamente, nunca hizo clientelismo barato, nunca, y mucho menos se le puede imputar un acto de violencia, ni siquiera de palabra. Un hombre ponderado, ecuánime, tranquilo, firme en sus convicciones, jamás violento, jamás. Luis Alfredo Ramos comparece ante la justicia simplemente porque iba a ser presidente de la República. Ese fue su delito. Y en un minuto estaremos con un personaje muy especial, con el senador Robledo, con un tema, Jorge Enrique Robledo, con un tema también muy especial. ¿Qué pasó con las casas gratis? El país tiene que saber esto. Esto no se puede quedar en el aire. De las casas gratis hablan todos los días, pero esto tiene que estudiarse en serio, en profundidad, y la verdad se tiene que conocer. En un minuto, Jorge Enrique Robledo, senador de la República, estará con nosotros en la hora de la verdad.